Dios bendiga a este lindo grupo de juventud, amado hermano, que está en la casa del Señor. La verdad es que es muy reconfortante ver jóvenes sirviendo a Dios en medio de la sociedad corrupta, en medio de un sinfín de tentaciones en las cuales los jóvenes ponen la mirada hoy en día. Sin embargo, acá tenemos muchos jovencitos y jovencitas dentro de nuestra congregación, amado hermano. Así que démosle un aplauso al Señor por eso, amado hermano. Y vamos a estar contentos nosotros de que la juventud está sirviendo al Señor. Y qué mejor lugar de poder estar en la casa del Señor, amén. Lo más lindo es poder entregarle su juventud al Señor, amén. Amén. Hay que aprovechar porque ahora tenemos la fuerza, el vigor, todas las ganas de servir al Señor, y eso hay que aprovecharlo, amado. Van a llegar los días en los cuales vengan los achaques, las enfermedades, los dolores de hueso, de rodilla, y no vamos a tener contentamiento si no hemos hecho nada por la casa y por la obra del Señor. El libro de Mateo, capítulo 19, a medida que la vayan encontrando, nos vamos poniendo en pie los que puedan ponerse en pie. Hemos tenido lindos cultos, amado hermano. Hemos tenido lindos cultos esta semana, buenas palabras en los labios de mis hermanas también, amén, que Dios ha usado durante la semana. Dios bendiga también a las hermanas en Cristo, amén. La verdad es que se largó, pero fuertísimo afuera. Está lloviendo, pero ayuso, como decimos acá en Chile. Última vez, libro de Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Si la encontraron, confírmeme con un amén. Amén. Eso, amado hermano. Leemos palabra de Dios en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hicieron una pregunta. Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Entonces Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Cierre su Biblia y oramos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora de la noche, Dios mío, queremos agradecerte por la lectura de su palabra, Dios. Gracias te damos porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra siempre cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Usted me dio este mensaje el día de hoy. Usted sabía las personas que íbamos a estar en el día de hoy. Y espero que usted le hable a cada uno de nosotros por medio de esta predicación de su palabra. Abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos atesorar esta enseñanza y ponerla por obra por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que usted quiere de nosotros, Señor, por medio de su palabra. Glorifíquese,
edifíquenos, consuélelos, Dios mío, Señor amado. Te pedimos tu bendición. Usa mi vida por misericordia. Reconozco que en mi vida no hay mérito, Señor. Es tu gracia, es tu poder, es el don de tu Espíritu Santo, Dios mío, que me tiene parado en este lugar para predicar su palabra. Dios mío, queremos escuchar palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice: amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Toma su asiento nomás. Cuando me dijeron que tenía que predicar la palabra del Señor, le pedí a Dios una palabra, y Dios me dio este pasaje bíblico, la cual habla un tema muy importante, amado hermano, muy importante y poco predicado en las iglesias. Amén. Es muy relevante, porque como todos sabemos, hoy en día, en medio del pecado, en medio de la sociedad en la cual vivimos, que cada día se deteriora más el núcleo familiar, es muy importante tener una convicción de lo que creemos como iglesia. Nosotros como ministerio tenemos 12 puntos cardinales, los cuales creemos como ministerio. Y uno de esos puntos, para las personas que vienen por primera vez, es lo que el ministerio cree. Eso es inamovible. De manera que uno de los puntos es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Amén, amén. Y dentro de ese punto, nosotros creemos y estamos a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Amén. De manera que es muy importante, como iglesia, poder tocar estos temas. Si bien es cierto, no son temas que usted va a poder danzar, gritar, tal vez, pero va a quedar una enseñanza profunda que usted va a poder desarrollarla en su vida. Y creo tener cierta moral para predicar, ya que con mi esposa llevamos alrededor de 20 años, 21 años juntos. Gloria a Dios. De manera que algo puedo hablar del matrimonio, algo puedo hablar de una relación. En estos 20 años ha sido una escuela en la cual han habido altos y bajos, como todo matrimonio. No existe el matrimonio perfecto. Cuando usted se casa con altas expectativas, es muy probable que se desilusione con el pasar del tiempo. Porque somos hombres y mujeres con defectos, con errores. De manera que a veces ponemos más la mirada en los errores que en las virtudes del otro. Y eso es un problema, aleluya. Que por lo general empieza a causar daño en el matrimonio, empieza a dañar el núcleo familiar y por lo general termina en un divorcio posteriormente. Y eso es lo que nosotros como cristianos queremos evitar. Cada uno de nosotros tenemos problemas en el matrimonio, porque hay diferentes caracteres, hay diferentes opiniones, hay roces, hay asperezas, las cuales limamos a diario entre el hombre y la mujer. Amén, amén, amén. Dios nunca ha estado a favor del divorcio. Lo primero que quiero comenzar diciendo, nosotros no somos una iglesia que estamos a favor del divorcio. Sin embargo, voy a tratar de presentar una perspectiva bíblica, la cual, aleluya, en la que creemos. Porque leí algunos artículos de algunas encuestas que desde el 2004 al 2023 en Chile, en nuestro país, han habido 733.648 casos de divorcios desde el 2004 al 2023. O sea, poco para llegar al 1.000.000. Aleluya. De manera que es muy importante. El versículo, el capítulo que acabamos de leer, es una historia que se desarrolla dentro de un contexto en la cual le hace una pregunta a Jesús.
Y la respuesta que trata de dar Jesús es una respuesta extraordinariamente sabia. Era demasiado importante la respuesta que tenía que dar Jesús en ese momento, en ese instante. Aleluya. Ya que en el capítulo 14 anterior, si usted lo puede leer en la casa y corroborar, Juan el Bautista le había denunciado a Herodes Antipas, que era el que gobernaba esas regiones, en donde predicaba Juan el Bautista, al otro lado del Jordán, en la región de Perea. En ese lugar, Juan el Bautista denuncia públicamente el adulterio que estaba cometiendo Herodes, el gobernador, ya que éste le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Entonces, tristemente, esa denuncia que Juan el Bautista le hace a Herodes y le dice: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Recordemos un poco de historia, que Herodes había nacido en Judea, por lo tanto tenía algunas costumbres judaicas, aleluya, de manera que ellos sabían y entendían que era una falta gravísima el adulterio dentro del matrimonio. Así que Juan el Bautista lo denuncia públicamente y le dice: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. A lo cual, tristemente, la mujer de Herodes, porque Herodes, dice la palabra del Señor, que él le tenía miedo, porque sabía que el apóstol Juan era un profeta de Dios. Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista. Sin embargo, la mujer de Herodes empieza a maquinar la mente de Herodes para que Herodes tome preso a Juan el Bautista, en la cual finalmente fue encarcelado Juan el Bautista, y en su cumpleaños estaba danzando la hija de Herodías, que era la mujer de Herodes, Salomé, algunos le llaman, y aquella mujer dice que pidió la cabeza de Juan el Bautista, amén, amén, por haber denunciado públicamente ese adulterio. Así es, aleluya. Eso había ocurrido poco antes, aleluya, de la pregunta que le hicieron a Jesús. De manera que él tenía que saber responder, aleluya. Y como todos los que leemos la Biblia, sabemos y entendemos que Jesús nunca respondió estupideces. Siempre él respondió de acuerdo a la ley de Dios, amén, amén, de acuerdo a la palabra de Dios. Era un hombre extremadamente sabio, aleluya, en su humanidad, porque entendemos que Jesús era Dios, pero cuando estaba acá como ser humano, tenía esa sabiduría del cielo. Él no era cualquier persona, él había sido instruido en la escuela rabínica desde los 5 años de edad, de acuerdo a la costumbre judía. amén, amén. A los 12 años él era considerado hijo de la ley, de manera que públicamente él podía enseñar en las sinagogas. Amén, amén. Es por eso que lo encontramos en uno de los capítulos del Evangelio, enseñándolo a los grandes rabinos de las sinagogas. Entonces, de manera que Jesús sabía y entendía la ley. No era cualquier judío, no era cualquier persona. Amén, amén. Entonces la pregunta que le hacen, aleluya, dice la palabra del Señor, que era para tentar a Jesús. Porque estos fariseos hacían preguntas minuciosas, preguntas inteligentes, para poder justificar su pecado, para poder justificar sus posturas, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor: vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que le hacen los fariseos. Esa es la pregunta, aleluya. ¿Es lícito repudiar a la mujer? ¿Qué es repudiar? La palabra repudiar en el hebreo era rechazar a la mujer, Amén, amén. echarla de su lado, hacer un rechazo público, aleluya. Pero tristemente, cuando la mujer era repudiada, quedaba a brazos cruzados prácticamente, quedaba en un estado totalmente vulnerable, ya que era una práctica masculina el poder repudiar a la mujer. Entonces, al repudiarla solamente, la mujer quedaba ligada por la ley a su esposo, quedaba atada, de manera que todavía seguía con obligaciones hacia su esposo,
aún estando separados. Separarse no es lo mismo que divorciarse. Debemos entender los términos. Entonces repudiar, quedaba separada pero todavía con obligaciones. Ella quedaba atada a su marido, de manera que ella no podía rehacer su vida, no podía casarse con otra persona, porque ante la ley ella estaba casada, ella estaba todavía por la ley unida a su antiguo esposo, pero repudiada. Y esa costumbre se fue dando por muchos años, desde el tiempo de Moisés hasta Jesús. Tristemente se formó una práctica que llegó un momento que se estaba repudiando a la mujer por cualquier estupidez, por cualquier cosa, porque no le gustaba cómo le cocinaba, porque no le gustaba cómo le contestó. Por simples cosas, la mujer, aleluya, pasó a perder su valor en ese sentido de repudiada. Entonces ellos le preguntan a Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa queriendo justificar sus hechos? Porque es muy probable que ellos practicaban este repudio y eso les daba, entre comillas, a ellos el derecho de poder estar con una y otra mujer, pero la mujer quedaba atada, la mujer quedaba ligada a él, y ese era el problema, aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? ¿Así es? Entonces Jesús le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, en el comienzo, Dios, cuando formó la primera institución en la humanidad, fue la familia, amado hermano. Por eso la familia es la base de una sociedad. La familia no es cualquier cosa. Hoy en día se ha mirado a la familia como cualquier cosa. Hoy en día el matrimonio, aleluya, pasó a segundo plano. La gente no quiere casarse. La gente prefiere convivir. Prefiere tener sexo fuera del matrimonio. No prefiere firmar un papel porque para ellos es burocracia, papeleo tras papeleo. Amado hermano, el matrimonio fue la primera institución que Dios creó y de ahí se formó la familia. De manera que la familia para una sociedad es muy importante. Por eso nosotros como hijos de Dios no creemos en la unión civil entre un hombre y otro hombre, o una mujer con otra mujer. Aleluya, no es que lo desechemos a los homosexuales ni a las lesbianas. Muy por el contrario, si quieren venir, vengan a la casa de Dios. Amén. Serán bien recibidos como cualquier persona. Sí, amén. Pero lo que Dios instituyó, y lo hemos leído recién, fue entre un hombre y una mujer el matrimonio. Porque el producto del matrimonio es poder procrear, aleluya. Y eso no se da entre dos hombres y dos mujeres. Es por eso el motivo, aleluya. De manera que Dios en el comienzo instituyó el matrimonio para poder procrear, para poder tener familia, tener hijos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. Aleluya. Y por eso el motivo que llega un momento en la cual el hombre tiene que salir de la casa de los padres. No es bueno que una persona de 30, 40 años esté viviendo aún con los padres. Porque no pueden haber dos dueñas de casa. No sé si me está entendiendo. Porque se va a formar un conflicto. Se va a formar una pelea. Porque son dos maneras de vivir. Entonces su madre y su nuera, por lo general, va a llegar un momento en que van a sentir el roce. Por eso el hombre con la mujer deben salir del lado de sus padres y formar su propia familia, aleluya. Ese es el conducto bíblico, aunque no me diga amén. Amén, 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 amén. Así que, aleluya, serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jesús está recalcando que en un comienzo, cuando Dios formó la institución, que el matrimonio, la familia, nunca estuvo en el corazón de Dios que se separaran. Porque el matrimonio es un vínculo eterno, es un pacto sagrado, aleluya.
en la cual dos personas se unen para toda la vida, aleluya. Porque cuando uno se casa para toda la vida. Yo no entiendo a esas personas cuando se casan con bienes separados. Porque para mí me está dando a entender que en algún momento él está pensando, si me separo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Entonces cuando se casa con esa mentalidad, es muy probable que con el tiempo fracase. Por eso desde un comienzo debiera ser todo una sola carne, en todo sentido, aleluya. Todo lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, aleluya. Porque por algo estamos uniéndonos para formar una familia, para tirar esto para adelante. Nuestros proyectos, mis proyectos son tus proyectos y tus proyectos son los míos, aleluya. Es así como funciona el matrimonio. Así era en un comienzo. Pero lamentablemente, por causa de la dureza del corazón del hombre, tristemente se llevó a cabo el divorcio. Lo dice Jesús. Cuando los fariseos le preguntaron por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla, ojo que son dos cosas diferentes, la carta de divorcio y el repudio. ¿Por qué pues Moisés dio dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces Jesús lo dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, nunca en el corazón de Dios está que el hombre se separe de la mujer y que la mujer se separe del hombre. No está en el corazón de Dios. Aleluya. Por causa del pecado del hombre y de la mujer, del ser humano en general, Dios llegó un momento que tuvo que permitirlo. Pero no, aleluya, no era un mandato de Dios. Lamentablemente, nosotros podemos leerlo en el capítulo 24 de Deuteronomio. Lo voy a leer rápidamente, aleluya. Dice lo siguiente: cuando alguno toma una mujer y se case con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ojo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y cuando ella salga de la casa, podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, esto se entiende que no es al tiro, porque nadie se separa y se casa con otro hombre al tiro. ¿Se entiende lo que está diciendo la palabra del Señor? Podrá ir y casarse con otro. En pocas palabras, podrá rehacer su vida. Pero si la aborreciere este último esposo y le escribiere carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto el segundo esposo, no podrá la mujer volver a su primer marido, que la despidió. No podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida. Aleluya. O sea, la palabra del Señor en Deuteronomio 24 les permitía dar una carta de divorcio por causa de alguna cosa indecente. Los teólogos nunca han llegado a un consenso qué es lo que es la causa indecente. Algunos dicen que es el adulterio. Sin embargo, para el adulterio había una ley más estricta. Y cuando una persona era pillada en adulterio, ambos debían morir apiedrados, indefectiblemente. O sea, no había otra manera de arreglarlo, porque así quitarás el mal de Israel, dice la palabra del Señor. De manera que la persona que adulteraba con otra, que engañaba a su esposo o su mujer, eran muertos, aleluya. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice ese término indecente, se refiere a una conducta vergonzosa o inmoral, pero que es menos grave que el adulterio, ya que el adulterio era castigado con la muerte. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, ahí usted lo puede leer en la casa, porque existía esa ley. De manera que para Dios era muy importante todo esto, aleluya. Entonces,
Moisés había permitido esto por causa de la dureza del corazón del hombre. Porque tristemente cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, aleluya, es porque lamentablemente las personas no forjan su carácter. Es la falta de carácter. Muchas veces la falta de empatía. Aleluya, es la falta de convicción de lo que un día hicieron, de lo que un día prometieron en el altar. El matrimonio no se basa en sentimientos, aleluya. Debemos entender que ningún matrimonio sería perdurable en base a los sentimientos. Porque un día puede usted sentirse enamorado de su esposo, pero otro día cuando deja la ropa en el suelo, usted lo llega a odiar, aleluya. Y es así, lamentablemente. Entonces, cuando uno se basa en los sentimientos, un día en el matrimonio puede estar arriba, en la gloria, en las nubes, enamoradísima, te amo, te quiero, te adoro. Pero en el día de la pelea, te aborrezco, no me hablé, me doy vuelta para allá, aleluya. Entonces no podemos basar nuestra relación en las emociones, sino en las convicciones, en los principios que Dios nos ha dado. Que cuando uno se une a una mujer es para siempre. Y cuando digo para siempre es a pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar de que cuando no hay trabajo, cuando no hay panjar en la mesa, aleluya, cuando vienen problemas, problema tras problema, ahí la mujer y el hombre deben ser sabios, deben tratar de mantener el matrimonio, aleluya, a como dé lugar, porque el divino mandato de Dios es que el matrimonio entre un hombre y una mujer es para toda la vida, aleluya. Por eso los hijos de Dios no podemos entregarle nuestro matrimonio al diablo tan fácilmente. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, se está quebrando, a lo mejor a punto de separarse, luche, ore, ayune, aleluya, pídale a Dios por ese hombre, aleluya. No se le haga tan fácil al diablo, aleluya. Reclámelo para su nombre, para la gloria de Dios. Dígale: Dios, Señor, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a cambiar mi carácter, porque en un divorcio la culpa es de los dos. Aleluya. No es solamente de uno, el matrimonio es de dos. Y para pelear se necesitan dos. De manera que no podemos entregar tan fácil, aleluya, lo que tantos años nos ha costado. Formar una familia. Usted puede tener una linda casa, pero no un hogar. Sí, amén. Hay una gran diferencia entre formar un hogar, aleluya, en donde los caracteres, escúcheme, yo nunca vi un mal ejemplo en mis padres, aleluya. Mi padre hoy en día está caminando junto a nosotros. Recién a esta edad él está yendo a la iglesia, se está acercándose a Dios, pero nunca antes yo lo había visto caminar, ni mi madre tampoco. Pero aún así ellos nunca me dieron un mal ejemplo. Nunca supe que mi padre trató mal a mi madre, ni viceversa. Nunca supe de un engaño, nunca supe de nada, aleluya. Fue formado en un núcleo muy lindo, aleluya. A pesar de que no eran cristianos, no seguían a Cristo, pero siempre me dieron los mejores valores y ejemplos. Y es lo que hoy día yo pongo en práctica con mi familia. Nunca, aleluya, vi a mi padre dejar botada a mi madre, que se la arregle sola. Siempre lo vi, aleluya, cansado, el enfermo, iba a trabajar para sustentar su hogar. Aleluya, nunca nos faltó nada en la casa. Nunca. Mi madre, ¿para qué hablar? Podía estar enojada, podía haber peleado, pero ella le servía su plato de comida. Alábalo. Podía estar enojada, pero ella le planchaba sus cosas. Aleluya. ¿Sabe por qué? No porque había un machismo, no. Porque ella sabía el rol de mujer, que para amar, aleluya, no solamente se aman las buenas, también en las malas, también cuando hay discusiones, también cuando hay peleas, aleluya, tiene que aflorar ese amor por sobre todas las cosas. Por eso Pablo dice en el capítulo 13 de 1 de Corintios, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. En una relación van a haber, aleluya, muchas veces problemas, dificultades, tal vez engaños, pero siempre uno debe tratar de buscar la mejor solución. Santo.
Ayúdanos, Porque eso Señor. es lo bíblico. ¡Aleluya! ¿Cómo es Dios con nosotros? Respóndase usted mismo. ¿Cómo es Cristo con usted? Gloria a Dios. ¿Usted le ha sido infiel a Cristo? Yo le he sido infiel todas estas veces. Y sin embargo, Él nunca me ha desechado. Gloria a Dios. Sin embargo, Él cuando le fallo Santo Dios. y vengo aquí a las plantas, Él me recoge. Él me sigue amando. Y no es una excusa para pecar deliberadamente, no. Porque a diario le fallamos con nuestro pensamiento, con la mente, con los ojos, con nuestra boca, con lo que oímos, con nuestro actuar. Aleluya, pero Él nunca nos ha dejado. Aleluya, nunca nos ha echado, nunca nos ha repudiado. Por el contrario, constantemente son renovadas sus misericordias. Él nos ha perdonado, aleluya. Y antes de desechar a alguien, Él siempre, aleluya, da la posibilidad de perdonar. Sí, amén. ¡Aleluya! Pero muchas veces nuestro orgullo nos lleva a eso. Aleluya. ¡Santo! Porque ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Sí, amén. Ese es el problema que se genera en el matrimonio. ¿Y por qué tengo que someterme yo? ¿Por qué Aleluya. tengo que hacerle caso? Si no es mi papá. Sí, amén. Y viceversa, ¿por qué tengo que aguantarle a esta? Porque así no es. Aleluya. Aleluya. Entonces se forman esos conflictos que crean raíces de amargura. Y sin darnos cuenta, eso va dañando la relación. Amén. Y tristemente terminan en un divorcio. Aleluya. Moisés había permitido la carta de divorcio. ¿Qué era la carta de divorcio? La carta de divorcio era un documento legal que se le daba a la mujer a fin de protegerla y liberarla de toda obligación con su esposo anterior. Cuando la mujer recibía la carta de divorcio, podía volver a casarse. Sin embargo, si fracasaba su segundo matrimonio o moría el segundo esposo, no le era permitido a la mujer volver a su primer esposo, ya que éste la había desechado, se había separado, había dado carta de divorcio y en todo eso la había avergonzado, la había envilecido, le había quitado su valor. Aleluya. Entonces Dios no quería que eso se viera en la mujer. Dios siempre trató de cuidar la integridad de la mujer, porque la Biblia habla de que la mujer es un vaso más frágil. Sí, amén. Por eso hay que tratarlas con más delicadeza, no Sí, ser tan amén. tosco Aleluya. en el trato. Aleluya. Amén. ¡Amén, amén! De manera que la mujer es mirada como un vaso más frágil, no más débil, Amén. más frágil. Sí, amén. Porque la mujer, aleluya, yo tengo una mujer a mi lado extraordinaria, fuerte. Está en las buenas y en las malas, tirando la carrera conmigo, aleluya. Gloria a Dios. Y yo creo que usted tiene una mujer igual, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que hemos construido ha sido producto de ambos, de nuestro esfuerzo. Pero juntos, aleluya. Gloria a Dios. De manera que era permitido darle carta de divorcio del Antiguo Testamento por la dureza de corazón. Porque estos hombres habían agarrado la mala costumbre de repudiarla solamente. ¿Está entendiendo el contexto? Sí, amén. Y al repudiarla, no divorciarse, sino que solamente desecharla, rechazarla, la mujer quedaba atada, quedaba vulnerable. Porque la mujer no tenía un trabajo, la mujer no tenía nada, un sustento, aleluya. Debemos entender que esto está escrito dentro de una cultura en donde el hombre podía prácticamente hacer y deshacer. Aleluya. Entonces la mujer, Dios siempre trató de proteger la dignidad de la mujer. Aleluya. De manera que Dios permitió esto porque ellos estaban repudiando a su mujer por cualquier causa, aleluya. Santo Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedía esto? En los tiempos de Jesús habían dos escuelas de interpretación acerca de la ley mosaica. Habían dos rabinos, aleluya, que eran las escuelas de interpretaciones. Uno de los rabinos era Shammai y el otro era Gilel, o Gilel, algo así. Estos eran dos rabinos del siglo I, que ellos interpretaban la ley de acuerdo a lo que ellos habían estudiado, lo que ellos creían, y ellos tenían seguidores. Entonces cuando a Jesús le van a preguntar, dentro de ese contexto, le van a preguntar
¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Esa era la pregunta. Por cualquier causa. ¿Por qué razón? La escuela de interpretación Shammai era una escuela de interpretación más rigurosa, más estricta, digámoslo así. Eran más ayeros, eran más cuadrados de mente, no permitían cualquier cosa. Aleluya. Sin embargo, la otra escuela de interpretación, de la de Hillel, era una escuela de interpretación que se caracterizaba por ser más tolerable, más libertina, aleluya. Eran más liberales. Y los que le preguntaron a Jesús eran justamente estos, los liberales, los que se repudiaban a su esposa por cualquier cosa, Santo Dios. querían poner de excusa cualquier tontera para poder rechazar a su mujer y poder tener otra mujer y así justificarse delante de Jesús. Pero Jesús, como es sabio, aleluya, sabe responder, entonces Jesús le da la respuesta, aleluya. Y le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, Aleluya. mas al principio no fue así. Amén. Y yo, Jesús, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Poniendo un pare. Así es, O aleluya. sea, aquí no te podís divorciar por cualquier estupidez, aleluya. Así es, aleluya. Por cualquier tontera. No podís repudiar a tu mujer, rechazarla por cualquier cosa porque no te gustó algo de ella. Si tú te casaste, es para toda la vida. Eso es lo que prácticamente Jesús está diciéndole. Está poniendo un par a esta manera de interpretar liberalmente la ley de Cristo, la ley de Moisés, perdón. Entonces Jesús, aleluya, le responde: cualquiera que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Amén. Amén. Aleluya. O sea, Jesús lo dejó ahí. ¿Querés repudiarla? Vaya a adulterar entonces. No te vas a salir tan fácil. Aleluya. No te vas a salir con la tuya. Sí, amén. Aleluya. Por eso, aleluya, era importante la carta de divorcio, para que la mujer pudiera dignamente poder rehacer su vida. Aleluya. Ese era el propósito por el cual Jesús había permitido, Dios había permitido el divorcio, la carta de divorcio en el Antiguo Testamento. Nunca Dios pagó a favor del divorcio. Nunca, porque no está en los planes de Dios. El matrimonio se formó para poder estar durante toda la vida con la misma mujer. Por eso, aleluya, tenemos en el Nuevo Testamento de que Pablo le dice a los ministros que el hombre de Dios, el hombre que gobierna una iglesia, debe ser marido de una sola mujer. Amén. Amén. Porque debe ser un ejemplo moral. O sea, un pastor no puede ser un pastor recasado que haya tenido un matrimonio, fracasó, después tiene otro, y fracasó y tiene otro. Esto no es para la chacota, amado hermano. Sí, amén. Si una oveja simple, aleluya, lucha por su matrimonio, ha sabido sacar adelante cada situación difícil, ¿cuánto más para un ministro de Dios? ¿Cuánto más para un predicador, para un hombre que lidera una iglesia? Aleluya. Sin embargo, la gente lo ve como algo tan normal. Alabado sea el nombre de Cristo. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, nos dice que Dios aborrece el repudio. Aleluya. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque dejaba en una situación vulnerable a la mujer. Lo que Jesús trata de hacer es darle dignidad a la mujer. Aleluya, por esa causa. No es que Dios esté dando un mandato para que se separe la gente. Debemos entender dentro del contexto en el cual Jesús está respondiendo. Hay gente liberal que se estaba repudiando a su mujer por cualquier tontera, entonces querían justificar sus hechos y Jesús en base a eso le responde la respuesta que les da. Aleluya. No es un permiso legal para divorciarse por cualquier cosa. Amado hermano, en el matrimonio lo he dicho antes, van a haber problemas, van a haber situaciones adversas, van a haber dificultades, pero debemos sacar adelante nuestro matrimonio, debemos agotar todo lo que tenemos a mano, aleluya, para poder sacar adelante. Esto no es solamente de dos.
Cuando usted se separa, aleluya, se divorcia legalmente, detrás de usted hay hijos, hay hijas. Detrás de usted hay una familia, aleluya. ¿Cuánta gente no ha sido marcada desde muy pequeño porque un día sus padres se separaron? Sí, amén. Porque se divorciaron y él como niño, aleluya, no sabía quién elegir. ¿Usted cree que un niño va a poder elegir con gozo, con alegría, con quién irse entre su padre que ama y a su madre que adora? Aleluya. Y los niños quedan ahí al medio, aleluya, por nuestra irresponsabilidad como adultos, por no saber llevar, congeniar nuestros caracteres, por no saber congeniar situaciones adversas. Sí, amén. Hoy en día los cristianos pelean. Ay, me voy para donde mi mamá. Oye, ponete los pantalones y ya tenés 30 años. ¿Cómo vas a andar dejando botar a tu familia por cualquier cosa? Compórtate como un hombre. Ponete la falda, compórtate como una mujer. Ve por el núcleo familiar. Ve por tu entorno. No tan solamente de manera egoísta. Ve por los que te siguen. ¿Verdad, Señor? Pero hoy día pelean, hay cualquier tontera. Ay, me voy para allá. Aleluya. No, me voy para acá. Ay, parecen cabrositos. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Y son predicadores, Aleluya. coordinadores, líderes. Santo Dios. Aleluya. Me voy para donde mi mamá porque mi mamá me da manjar columna. Ay, Santo Dios. ¡Santo! Y ahí la viejita esa que ama a su hijo. ¿Qué mamá no ama a su hijo? Sí, amén. La viejita sabe, pero no pregunta. Lo ve llegar nomás ahí. Como el Chavo del Ocho. Lo ve llegar temprano, como nunca va a verla. Y se queda pegando a la pera todo el día. Entonces la mamá, como ya tiene años en el circo, sabe, ya este peleó. Por eso lo tengo acá, porque no vendría. Aleluya. Amado hermano, es falta de madurez. Amén, Sí, amén, amén. amén. Solamente falta de madurez. Sí, amén. Hoy hay matrimonios que pelean y duermen en camas separadas. Ay, No, Santo yo duermo Dios. con mi hijo para allá y tú duermes con la niña para allá. Aleluya. Un matrimonio, matrimonios jóvenes. Sí, amén. Mira, yo puedo entender una persona de 70 años que le incomoda dormir con otra persona, pero una persona joven. Sí, amén. Sí, aleluya. Santo Dios. Yo me he acostado peleado con mi esposa, Amén. Sí, amén. pero nunca me he acostado en el living, Amén. porque sé que las reconciliaciones son las mejores. Gloria a Dios. Entonces, nunca jamás me he acostado separado. Aleluya. Y por lo general, porque siempre hay discusiones, no somos un matrimonio perfecto, pero nunca nos dejamos de hablar. Hay matrimonios que se dejan de hablar. Sí, amén. Amén. La ley del hielo. Sí, amén. No se hablan, pasan para allá. Oye, ¿dónde me dejaste? Y no le hablan. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, necesito acá y no le hablan. ¡Habla, Señor! Aleluya. Amén, amén, amén. Entonces, lamentablemente, esas situaciones terminan dañando una relación. Sí, amén. Así es, aleluya. Cuando no tenemos un carácter de Cristo, aleluya, terminamos dañando una relación linda, sin darnos cuenta. Esa actitud de niño espiritual, de niñería, tanto la mujer como el hombre terminan aburriéndose. Sí, amén. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, 31, nos dice que el matrimonio, escuche bien, el matrimonio es una representación divina de la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. De manera que como usted trata a su esposa, es como la gente del mundo va a entender cómo Cristo ama a su iglesia. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y como usted trata a su esposo, Sí, amén. la gente del mundo va a entender cómo la iglesia ama a su Dios. Santo Dios. Así es, amén, amén, amén. Porque eso es el matrimonio. Aleluya.
Es una representación divina para aquellos que no conocen a Dios. Cuando vean nuestro matrimonio, cuando vean nuestro núcleo familiar, cuando nos vean salir con la Biblia debajo del brazo, como esposo, como esposa, aleluya, ellos digan, ese matrimonio tiene algo especial, yo quiero ser como ellos, aleluya, hay algo diferente en ellos, ellos se llevan bien, se nota que son felices, no tienen mucha riqueza, no tienen tantas cosas, aleluya, materiales, pero hay felicidad, hay gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, aleluya. Y cuando el Espíritu Santo está en medio de una relación, cordón de 3 dobleces, no hay quien lo rompa. Amén. No se rompe tan fácilmente, dijo el proverbista, aleluya. Aleluya. Cordón que tiene 3 dobleces, usted un doblez, su esposo otro, y el Espíritu Santo al medio, no hay quien lo quebre. Pueden venir vientos, pueden venir, aleluya, marea, pueden venir problemas, pueden venir engaños, pueden venir lo que sea el matrimonio, aleluya, pero seguimos adelante, seguimos juntos, aleluya, hay perdón, hay amor, aleluya, porque detrás de nosotros hay hijos que nos están mirando. Amén. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Somos la representación de Cristo, de las relaciones entre Cristo y su iglesia. Gloria a Dios. Entonces la gente del mundo se fija en los matrimonios Sí, cristianos. amén. Se fija en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como uno trata a la esposa, es como ellos van a considerar que Dios trata a su iglesia. Santo Dios. De manera que no debemos ser toscos. No debemos avergonzar a nuestra esposa. Gloria a Dios. Si usted tiene algo que decirle, dígaselo en privado. Sí, amén. Si usted tiene algo que decirle a su esposo, dígaselo en privado. No lo haga delante de los demás, Amén. porque se ve feo. Sí, Sí, amén. amén. Aleluya. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto que vamos a tener problemas. Sí, amén. ¿Vamos a ver diferencias en las relaciones? Por supuesto. ¿Van a haber alto y bajo? Claro que sí van a haber alto y bajo. Aleluya. Aleluya. No estamos exentos de esas cosas, aleluya. Porque nosotros somos seres humanos, llenos de falencias, llenos de errores. Sí, amén. Aleluya, pero cuando yo veo un matrimonio que es del mundo, que lleva 60 años, y uno que es cristiano, aleluya, Santo Dios. ellos le dejan la vara aleluya. alta. Sí, amén. Amén. Pues ¿cómo lo hacen fallar tantos años? Y yo paso puro peleando, Aleluya. por falta de madurez, Sí, amén. Amén. por no tener el carácter de Cristo en nuestro Sí, corazón, amén. en nuestra vida. Nada más que eso. Amén, Señor. Nada más. Aleluya. Dios nunca estuvo a favor del matrimonio. O sea, perdón, del divorcio. Amén. Nunca. Sin embargo, dentro del contexto que leemos, dentro de ese contexto judío, en la cual la mujer había sido repudiada, no tenía situación buena, quedaba en vulnerabilidad. Aleluya. La mujer no podía hacer sus cosas, no podía rehacer su vida. Entonces aparece esta cláusula, pero no un mandato divino. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Supongamos que usted tiene 4 hijos. Usted le dice a su hijo: yo estoy en contra del robo, así que no quiero que ninguno de ustedes robe. ¿Escucharon? Sí, amén. Pero si uno de mis hijos es sorprendido en robo y lleva algo que no debe para su casa, entonces mi hijo tomará ese algo, lo irá a devolver aunque sea avergonzado y tratará de subsanar la situación. ¿Quién de nosotros podría decir que ese padre está a favor del robo? Nadie, ¿verdad? Sino que él, dentro de una situación hipotética, está dando una salida a esa situación. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Amén. Amén. Cristo no está diciendo: por causa de fornicación, por causa de adulterio, sepárense nomás, ya, no importa. No es lo que Cristo está diciendo. Aleluya. En caso si que se diera un caso, una situación así, este es el conducto que hay que seguir. Pero este conducto tendrá consecuencias, aleluya.
Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Nunca va a estar a favor del matrimonio, del divorcio, porque el matrimonio fue para toda la vida. Así fue en el comienzo. Así fue desde el principio. Lo que Dios une no lo separa el hombre. No importa la situación que sea, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted lee el capítulo 18, nosotros leímos el 19, cuando usted lee el capítulo 18, Jesús viene hablando de cómo poder perdonar a nuestro hermano, al prójimo, al que nos debe, al deudor, y da algunas parábolas, da alguna enseñanza. Aleluya. Y posteriormente eso, Jesús habla del divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo hace? Porque, aleluya, lo primero que nosotros debiéramos experimentar en caso de una situación difícil, sea de una situación de adulterio, sea una situación terrible, lo primero que uno debiera poner en práctica es el perdón. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. Eso es lo que Cristo está tratando de transmitir. Los capítulos separan las conversaciones, pero la Biblia no fue escrita con capítulos. Entonces Jesús viene hablando del perdón, de cómo se debe perdonar al hermano, cómo podemos perdonar a los deudores, cómo podemos perdonar en una situación en la cual de divorcio, ¿me entiendes? Eso es lo que está tratando de transmitir Cristo, que lo primero que debiéramos practicar es el perdón. Aleluya. Debiéramos agotar todos los recursos habidos y por haber antes de separarnos legalmente, aleluya. Lo que está haciendo Cristo, aleluya, es una excepción, no la regla general, una excepción. Aleluya. No está dando un mandato a favor del divorcio, no, por el contrario, aleluya. Está dignificando a la mujer en una situación que pudiera darse en un caso hipotético, pero él nunca va a estar a favor. ¿Cómo poder estar a favor de una familia que se divorcie? Aleluya, quedan destruidos la esposa, queda destruido el esposo, queda destruido los hijos, la hija, aleluya. Los padres muchas veces son afectados por lo que le ocurre a la hija, por lo que le ocurre al hijo, aleluya. Es un entorno, aleluya, que se vuelve terriblemente triste. Sí, amén. Dios no puede estar a favor de eso. Gloria a Dios. Dios está en contra de eso. Aleluya. Y por eso, aleluya, no es una regla general. Es una situación hipotética. Si pudiera pasar algo así, entonces Dios da en ese contexto, en lo que le están preguntándole, esos liberales que le están preguntando a Cristo. Cristo pone un pare, no te podéis separar por cualquier cosa. Pero si se diera el caso, pueden dar carta de divorcio por esta situación. Aleluya. Pero no es que esté a favor, Aleluya. no es que lo esté legalizando, aleluya, porque esta sociedad nos dice que a la primera déjalo nomás, Aleluya. Sí, amén. rehace tu vida. Eso es lo que dice el diablo. Amén, amén. Déjalo que se vaya, déjala que se vaya, rehace tu vida, no seas tonto, no seas tonta. Gloria a Dios. Eres joven. Pero la Biblia dice, no, lucha por tu matrimonio, lucha por tu pareja. Estás a punto, aleluya, de separar, de destruirse tu matrimonio. Lucha, ora por ella, pídele a Dios, aleluya, ora por él. Pídele a Dios que te ayude en tu carácter, que te ayude a perdonarlo, aleluya, que lo cambie, que lo transforme. Y a ella de igual manera, aleluya, porque esto es de dos. Amén. Así es, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De manera, aleluya, que lo que representa el matrimonio y la sociedad es la relación íntima que tiene Cristo con su iglesia. Aleluya. ¿Por qué nosotros debemos llevarnos bien? Aleluya. Porque nuestra relación muestra al mundo cómo Dios ama a su iglesia, cómo Cristo ama a su iglesia. Ayúdame, Dios. Aleluya. Pablo no está ajeno a esto. Y en 1 Corintios capítulo 7 da algunos consejos el apóstol Pablo. Capítulo 7, versículo 10 dice, porque hay preguntas que se hace la gente en la iglesia. ¿Qué hago yo que estoy caminando y mi marido es inconverso? ¿Me separo? ¿Sigo con él? ¿Qué hago yo si yo camino solo y mi esposa no camina? ¿Qué hago? ¿Me separo? ¿La dejo?
¿Me busco una mujer cristiana? Son preguntas que se hace la gente. Entonces Pablo, en su sabiduría, también hace lo siguiente. Y dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Cuál es la postura de Pablo? Que no se separe la mujer del marido ni el marido de la mujer. La misma postura de nuestro Señor. Mando yo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, si llegara a ocurrir, quédese sin casar o reconcíliese con su marido nuevamente. Y el marido no abandona a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Eso es un consejo de Pablo. Lo otro lo dijo el Señor. Pero ahora Pablo está dando un consejo. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Se da cuenta? Aleluya. Si usted camina en el Evangelio, su esposo o su esposa no es creyente, no la abandone, quédese como está. Así es, aleluya. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a sufrimiento en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aleluya. De manera que Pablo está dando un consejo, aleluya, que los creyentes que tienen esposa y esposos no creyentes no se separen, quédense en esa condición. Dios los llamó así. Dios lo llamó a usted, aleluya, tal vez solo a caminar. Su esposa, su esposo el día de mañana va a llegar. Usted solamente ore por él. Presénteselo a Dios. Dígale a Dios, Señor, derrame su corazón. Yo quiero, aleluya, servirte. Oiga, en vano las cosas no pasan. Aleluya, muchos de los que estamos acá llegamos con matrimonios quebrados, destruidos, a punto de destruirse, aleluya. Hoy día le damos gloria a Dios, pero ¿cómo es predicador? Sí, gloria a Dios, porque si no hubiera sido por ese problema, si no hubiera sido por ese quiebre, nunca hubiéramos entrado a la iglesia, aleluya. Pero bendito sea Dios, que en medio de esa situación adversa, Dios la ocupó para que llegues a la casa de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén a esa verdad. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Así que no te preocupes, aleluya. Si estás aquí con esa situación, Dios tiene el control de la situación. Amén, amén. Dios lo permitió, aleluya, Amén, amén. para que llegaras, aleluya. Amén. Porque cuántas veces tal vez no te predicaron y no llegaste. ¿Cuántas veces no te dijeron en la calle, vamos a la iglesia, te invito? No tengo tiempo. Pero vino el problema, te hiciste el tiempo. Vino la situación adversa, llegaste a la casa de Dios. Llegaste sin ganas, llegaste triste, llegaste quebrada, pero llegaste. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegaste, Dios te dice, ahora yo tomo el control. Tú solamente sírveme, tú solamente sigue adelante, tú solamente búscame, tú solamente séme fiel. Yo tomaré el control, yo tomaré el control absoluto de la situación. Solamente sé fiel. Amén, amén, amén. Aleluya. Solamente sé fiel. Aleluya. Poderoso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Glorifícate Dios en medio de tu pueblo, Señor. Muchas situaciones adversas, aleluya, vamos a tener. Amén, amén. Muchos matrimonios quebrados van a llegar a la iglesia. Aleluya. Pero eso va a ser producto, aleluya, de que Dios tiene algo para tu vida. Amén. Eso va a ser producto, aleluya, porque tal vez no quisiste entender a la buena. Y Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para ti.
Dios puso la mirada en tu familia, aleluya. Y cuando Dios pone la mirada en alguien, Él toma todos los recursos posibles, aleluya, para empezar a traerte de una u otra manera, a través de la palabra, a través de la alabanza, aleluya. Y siente fuego en tu corazón, como que arde. Es el Espíritu Santo que está haciendo, aleluya, un trabajo en tu corazón, aleluya. Alaba a Dios por eso, porque si no fuera por eso, nunca hubiera llegado a los caminos de Dios. Póngase en pie, aleluya. Gracias, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me dio esta palabra, aleluya. Y ya, Señor, voy a predicar otra cosa. No, yo creo que prediqué. Porque Dios conoce los corazones, aleluya. Dios sabe la necesidad de su pueblo. A lo mejor hay matrimonios que pelean, matrimonios que se llevan mal, aleluya, a punto de divorciarse, de separarse, de tomar una decisión a la ligera. Lucha por tu matrimonio, lucha por tu matrimonio, aleluya. No en vano estás aquí, aleluya. No en vano la palabra de Dios predicada. Cuando la palabra de Dios predicada, algo sucede en la atmósfera, algo sucede espiritualmente. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Escuchaste la palabra de Dios y algo ocurrió en tu vida, algo cambió dentro de ti, algo te cambió en el corazón, en la mente, aleluya. Es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se lanza, nunca volverá vacía. Amén, amén. Tenemos que Aleluya. defender nuestros matrimonios, aleluya. Así es, amén. Es que usted no sabe cómo me llevo yo. No, sí sé. Porque yo también soy casado, aleluya. Sé los problemas que se generan. Sé que no es fácil cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando la exigencia está, aleluya. Cuando viene la presión, aleluya, sobre los matrimonios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también sé que mi Redentor vive, aleluya. También sé que Él me llamó, bendito sea el nombre del Señor. Y mi matrimonio, aleluya, no lo formé en la arena, aleluya, lo formé en la roca que es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por misericordia de Dios, llevo alrededor de 20 años con mi esposa, bendito, alto y bajo. Peleamos, terminamos todas estas veces en el mundo, aleluya. Volvíamos, terminábamos, aleluya. Pero un día apareció Cristo y ahora, aleluya, nada nos mueve. Ahora los problemas los pasamos juntos, ahora lloramos juntos. Ahora si pasamos hambre, que sea juntos. Si vivimos abundancia, que sea juntos, aleluya. Apoya a tu esposo, apoya a tu mujer, aleluya. Cuando no tenga trabajo, no lo presiones, no le pongas el pie encima. Ora por él, pídale a Dios puertas de trabajo, pídale a Dios, Señor, bendice a mi hombre, porque Él es la cabeza del hogar. Y si Él está bien, yo estoy bien. Si ella está bien, yo estoy bien. Eso es lo que hace un matrimonio de Dios. A su nombre sea la gloria, aleluya. Alma te alaba, Dios. Gracias, Bendito sea el nombre del Dios. Señor. Tal vez un divorcio te marcó cuando pequeño. El altar está abierto, aleluya. Y quieres pasar al altar, pase. Ven a derramar tu corazón en esta noche, aleluya. Ven a derramar tu corazón delante de Dios. Y dile al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo llegué en esta situación. Tú me llamaste de esta manera, Dios mío. Aleluya, no sé qué pasará en el futuro, pero confío en ti. Tú me hablaste, tú hablaste a través de la palabra. Voy a creer esa palabra, voy a tratar de servirte. No te prometo grandes cosas, aleluya, pero voy a tratar de serte fiel. Voy a tratar de seguir adelante a pesar de la prueba, de la lucha, de la dificultad. Voy a hacerme el tiempo para llegar a la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El altar está abierto. Si hay alguien que quiera pasar, pase rápidamente, aleluya. Vamos a estar orando, aleluya, por los matrimonios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre.
Oiga, nadie está ajeno a esto. Así es, aleluya. Gente adulta, gente joven, nadie está ajeno a esto. Amén, amén. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Nadie está ajeno a esto. Matrimonios cristianos igual peleamos, igual hay discusiones. Aleluya, pero hay que saber llevarla. Hay que trabajar, aleluya, en nuestro carácter. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a orar, alabado sea el nombre del Alabado eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios Todopoderoso.